hay un presidente que también la palabra hoy sería estigmatizado, denostado, ninguneado. Hola, ¿cómo andan? Y es uno de los presidentes más honestos que podemos tener en tiempo democrático. Un hombre que quería el bien del otro, del prójimo, y tenía su personalidad, y tenía su templanza, y tenía su objetivo claro. Entonces, para mí, le vamos a preguntar al autor, que sabe mucho más que yo, para mí tenía tan claro el objetivo república, país, ser humano, que le importaba poco lo que dijeran. Ahí está Sergio, te invito, Sergio, a que charlemos juntos Sí, con por supuesto. Agustín Barletti. Es autor de Salteadores Nocturnos, sobre la vida nada más y nada menos del expresidente radical, Arturo Illia. Agustín, Oscar Orquera y Sergio Rosso, te veo ahí en pantalla y te escucho. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Muy Buenas Agustín. noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenido, un placer. Compartís lo que dije de Arturo Illia, no sé si escuchaste la pequeña introducción, y te escuchamos a vos atentamente, Agustín. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que en su momento el presidente Illia fue denostado porque hubo una tremenda campaña de prensa bancada por Arturo Illia. Decía, a mí me derrocaron las 20 manzanas que están alrededor de la Casa de Gobierno. Qué fuerte, qué Qué fuerte. fuerte. Y de alguna manera él se enfrentó con los laboratorios porque hizo una comisión formada por los titulares de cátedra de farmacología y descubrió que hizo un seguimiento de 30.000 muestras y vio que ninguna muestra realmente lo que decía el prospecto no estaba en la fórmula, y después hizo una comisión de costos y los costos daban 1000% de aumento sobre los valores de los medicamentos, y entonces él les congeló el precio. Terminó con los contratos petroleros de Frondizi, que eran realmente leoninos. Se enfrentó también con las compañías petroleras, se enfrentó con la sociedad rural, se enfrentó con mucha gente. Y bueno, esa gente fue la que fue a la prensa, la que armó esta campaña de prensa. Le ponían el mote de tortuga, cuando en realidad después la zoología política diría que existían los cangrejos, ¿no? Que ni siquiera van para adelante. Ahora, si a un presidente que en los 1000 días que gobernó, el Producto Bruto subió el 10% anual, bajó la deuda externa, sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil, un presidente que bajó el gasto público, que tuvo la mayor victoria diplomática de la historia argentina con el tema Malvinas, con la resolución de Naciones Unidas que obliga a negociar a Inglaterra soberanía, y que además fue el primer presidente de Occidente que comercializó con China, porque él en el año 64 le vende el excedente de la cosecha de trigo a la China de Mao Zedong, cuando la China de Mao Zedong no estaba ni reconocida por Naciones Unidas. 6 años después Nixon vaya a negociar. Ahora, si es una tortuga este hombre, ¿qué queda para los demás, no? Claro, claro. No, tremendo. Estamos charlando con Agustín Barletti, es autor de Salteadores Nocturnos, sobre la vida del expresidente Arturo Illia, editada por De los Cuatro Vientos. Esta novela, bueno, cuenta lo que ya nos está en síntesis narrando Agustín. Agustín, ¿por qué te metiste con Illia? Bueno, mi familia era muy amiga de la familia de Illia. Qué lindo. Yo tengo recuerdos de mi más tierna infancia con Arturo Illia, y después, ya a los años, principios de los 80, siendo estudiante de Derecho, tuve la posibilidad de tener varias charlas con don Arturo. Qué bueno. Y ahí descubrí cosas increíbles, ¿no? O sea, Contame primero, una, eso. primero su memoria, que yo me ponía medio a jugar con él y le decía, dígame, don Arturo, ¿cuánto rinde el trigo por hectárea en tal lugar? Tanto. ¿Cuántas escuelas tiene tal ciudad? Tanto. ¿Cuántos buques hay en el puerto pesquero de Comodoro Rivadavia? Tanto. Porque bien decía, mi hijo dice, yo hace 65 años que recorro el país. Si yo no conociera el país que me tocó, jamás me hubiese animado a ser gobernante de este país. Después él tenía
el árbol genealógico de la Argentina en la cabeza. Mm. Te agarraba, no sé, a vos y te decía, Oscar Orquera, decí una cosa, vos no tenías un tío que vivía en tal lugar y que tenía un almacén y Qué que tenía tal... lindo. A todos, pero a todos. Un día, porque era un hombre de una cultura vastísima, lo que sabía de música, de filosofía. Un día, un ingeniero ecuatoriano, amigo de mi padre, que lo quiso conocer, lo llevé así a una reunión con Arturo Illia, no sé cómo salió el tema. Don Arturo le hace de memoria la sucesión de la Casa Real Inca desde el año 800 hasta la llegada del español. Me está Porque el príncipe me está tal se casó con macaneando. la princesa tal y que murió. Bueno, era un excelente jugador de póker, te ganaba por ahí una mano sin cartas, pero excelente. Mirá. Era amante del yoga, del budismo. Che, qué adelantado la puta madre, ¿eh? Pero, a ver, en una época donde estamos hablando en el año 33 y año 34, donde la mayoría de los políticos, lo más lejos que habían viajado era Montevideo porque estaban exiliados, más que eso no conocían. Ilia viajó a Europa, estuvo en Europa todo el año parte del año 33 y parte del año 34. Conoció y vio de cerca y vivió los actos del nacimiento del fascismo, los actos de Hitler y de Mussolini. Claro. Él en Alemania toma contacto con una persona que yo siempre digo que la literatura también le debe una novela histórica, que es a Ricardo Darré, que es un argentino que fue ministro de Agricultura de Hitler. Y él toma contacto con él. Hitler en ese momento era el canciller del presidente Hindenburg, pero ya manejaba todo. Y justo cuando está Ilya en Berlín, le toca presenciar el acto de Hitler donde él largaba su plan de gobierno. Y él sube con este argentino que lo logra poner en el estrado. Y él me dijo, mijo, yo estuve a menos de 10 metros de Hitler. Yo lo vi gesticular, lo vi cómo se le hinchaban las venas, lo vi todo. Y después de él de ahí se va a Dinamarca, Suecia y Noruega. Y entonces ahí vive los monumentales democracias de los países nórdicos y él, por simple comparación, se da cuenta que el camino era la república. Y parte de los problemas que él tiene en su gobierno, él no tuvo secretario de prensa, por ejemplo, cuando fue presidente, porque él decía que era demagógico difundir los actos de gobierno. Y lo venía de la época esa que él veía el aparato de propaganda que había visto el fascismo. Mira. Claro, claro. Agustín, ¿y a quienes fueron a derrocarlo? ¿Qué fue lo que les dijo? Que si no tengo mal el dato, el libro lleva ese nombre. Sí, exactamente. Él le dice a todos los que van a derrocarlo, le dice que ustedes primero ustedes no representan a las Fuerzas Armadas, ustedes son salteadores nocturnos que de noche vienen a robar a la casa de gobierno. Y además lo que él les dice, que eso es premonitorio, les dice, sus hijos se arrepentirán, les dará vergüenza de lo que ustedes hicieron, de haber creado y haber generado horas tristes al país. Y por suerte, Ilya en vida pudo ver el reconocimiento público porque prácticamente todos los que participaron en el golpe se arrepintieron públicamente y le fueron a pedir perdón. Qué bueno. Qué impresionante. Sí, la verdad, Agustín, querría que en un tiempito no muy largo, digo, un mes, un poco antes de las elecciones, volvamos a tener alguna charla. Me parece apasionante la vida. Y parte de lo que nos estás narrando está en el libro. Sí, todo esto está en el libro. Oíme una cosa, hay un hotel en Sarmiento y Cerrito que tiene el Hotel Bristol. Sí, sintéticamente, ¿qué pasó ahí con Arturo? Bueno, Arturo Illia era presidente de la Fundación Eugenio Blanco, entonces él tenía ahí una habitación sin cargo, además él no tenía ni billetera, así que una habitación sin cargo en ese Hotel Bristol. Y justamente los encuentros que yo tuve con él en los años 80 fue ahí, iba a desayunar ahí con él. Oh, qué lindo. Qué linda historia. Viste que hay que leer las placas que hay en la ciudad. Por algo, yo me enteré así leyendo la placa que tiene en la puerta el Hotel Bristol ahí en la esquina. Claro, y el dueño del Hotel Bristol lo invita en el 79 a Europa, viaja con Ilya y él se puede tomar las manos con Juan Pablo II y después, caminaba por Europa y se perdía, no lo encontraban y estaba hablando con un negocio, en una ferretería, porque claro, le gustaba hablar con la gente, ¿no? Qué lindo. Sergio, ¿no te hubiera gustado conocerlo?
Pero absolutamente. Claro. Es más, Agustín, ¿cómo se puede conseguir este libro? Digo, ¿está en plataformas digitales? ¿Cómo lo podemos comprar? Está en papel, está en todas las principales cadenas de librería y en los sitios de venta online conocidos, y después está en versión ebook en las principales plataformas. Bien. Perfecto. Bien. Agustín Barletti nació en Buenos Aires, es abogado, doctor en Derecho Constitucional, graduado en la Sorbona de París. Desde el año 1998 es editor del suplemento de Transporte y Cargo del diario El Cronista. En 1997 escribió la primera versión de la novela histórica Salteadores Nocturnos sobre la vida de Arturo Illia. También publicó libros Hazaña en Gibraltar, 2012, Malvinas, entre brazadas y memorias, 2019, y periodismo especializado también en el 19. La verdad es un gusto conocerte, Agustín, que no sea la última vez, y esto, ahí está, Salteadores Nocturnos sobre la vida de Arturo Illia, ha editado De los Cuatro Vientos. Lo mejor y sigamos en contacto, Agustín. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Hermosa charla, Sergio, ¿no? Con Agustín. Mirá qué interesante. Sí, ahí me dice que sí, Sergio. Te quedaste congeladito, Sergio. Es una cuestión de internet. Bueno. No, porque yo me tengo que callar la boca. Todo esto para que yo me calle la boca. ¿Cómo soy?